Chào mừng các bạn đến Macbiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. El documental de hoy llegó de un suscriptor que prefirió no ser identificado. Es albañil. Cargó ladrillos durante 20 años para que su hija, la primera de su familia en entrar a la universidad, pudiera graduarse. Cuando llegó la fecha, su hija no le dio la invitación. Él creyó que le daba vergüenza a su papá de manos callosas. Igual fue. Se compró la primera camisa elegante de su vida para pasar más desapercibido. Entró solo y se escondió en el rincón más oscuro del salón. Entonces el rector llamó a su hija al micrófono. Era el discurso de la generación y lo nombró a él. Soy albañil. Tengo las manos duras, partidas, manchadas de cemento que ya no se va ni con jabón. Trabajé desde los 14 años, cargando ladrillos bajo el sol, para que mi hija, mi única hija, pudiera estudiar y tener la vida que yo nunca tuve. La semana que viene es su graduación de la universidad. Es la primera persona de toda nuestra familia, de generaciones, en llegar tan lejos. Y debería ser el día más feliz de mi vida. Pero hay algo que me está rompiendo el corazón en pedazos. Mi hija no me ha dado la invitación. Cada vez que le pregunto por la graduación cambia de tema, se pone nerviosa, mira para otro lado y me dice, después hablamos, papá. Y yo, aunque me duela hasta el alma decirlo, ya entendí lo que pasa. A mi hija le da vergüenza de mí, de su papá albañil, de mis manos sucias, de mi ropa de trabajo, de que no sé hablar bonito ni vestirme elegante como esos otros papás. Quédense hasta el final, porque lo que pasó el día de esa graduación es algo que todavía no puedo creer. Déjenme contarles de mi hija, porque para entender esto hay que entender cuánto la amo. Su mamá nos dejó cuando ella era una bebé, así que la crié yo solo. Yo le hacía las trenzas para la escuela, torpe, con estas manos enormes, hasta que aprendí. Yo iba a las reuniones de la escuela con la ropa más limpia que tenía, que igual estaba gastada, y me sentaba al fondo, callado, porque no sabía hablar como los otros padres. Trabajé doble turno años enteros. Hubo inviernos en que yo no comía bien, para que a ella no le faltara nada, para que tuviera sus útiles, sus zapatos, sus libros. Cuando me dijo que la habían aceptado en la universidad, me encerré en el baño a llorar de felicidad para que no me viera. Y durante 5 años más, seguí cargando ladrillos para pagar lo que la beca no cubría. Cada peso de esa carrera tiene mi sudor. No lo digo para presumir. Lo digo para que entiendan por qué esto me parte tanto. Hay una cosa que mi hija y yo hacíamos desde que era chiquita. Cada noche, cuando yo llegaba molido de la obra, ella me revisaba las manos, me ponía una crema barata en las cortadas y me decía, «Estas manos un día me van a ver con mi diploma, papá». Era nuestra promesa. La repetimos durante años. Ella creciendo, yo envejeciendo, las dos manos cada vez más gastadas. Estas manos me van a ver con mi diploma. Por eso, cuando empezó a esquivarme con lo de la graduación, sentí que esa promesa de toda la vida se hacía pedazos. Un compañero de la obra, viéndome triste, me dijo, «No te hagas mala sangre. Así son los hijos cuando estudian, se les sube y se olvidan de dónde vienen». Yo le dije que mi hija no era así, pero por dentro, esa frase me carcomió. ¿Y si mi compañero tenía razón? ¿Y si mi niña sin querer se había olvidado de las manos que la trajeron hasta ahí? La cosa de la invitación empezó hace como un mes. Yo, emocionado, le pregunté cuándo era la ceremonia, dónde, para pedir permiso en la obra y ponerme presentable. Y ella, que siempre fue cariñosa conmigo, se puso rara. «Ay, papá, todavía no hay nada confirmado». A la semana le volví a preguntar. «Es que es muy formal, papá, mucha gente de traje, no sé si te va a gustar». Otra vez le pregunté, y me dijo sin mirarme, «No te preocupes por eso ahora, ¿sí? Yo después te cuento cómo me fue». ¿Cómo me fue? Como si yo no fuera a estar ahí. Como si el día más importante de su vida me lo fuera a contar después, por teléfono. Como quien le cuenta una noticia a un conocido. Y ahí, amigos, se me cayó el mundo. Porque esa frase, «yo después te cuento cómo me fue», solo significa una cosa. Mi hija no quiere que yo vaya. Le da vergüenza que sus compañeros, sus profesores, los papás elegantes de los otros, vean que su papá es un albañil de manos rotas. Y yo lo entiendo, ¿saben? Hasta lo entiendo. Ella se esforzó toda la vida para salir de donde venimos, para entrar a otro mundo, y yo, con mi overol y mi gorra, soy el recuerdo de lo humilde que es nuestra familia. Una mancha de cemento en su día perfecto. Pero déjenme contarles unas cosas que, en medio de mi tristeza, no me terminaban de cerrar. Porque mi hija nunca, en toda su vida, me había hecho sentir menos. Al contrario, cuando era chica y un compañero le preguntó en qué trabajaba su papá, ella respondió, orgullosa, delante de todos. «Mi papá construye casas, las casas donde vive la gente». Hace poco, sin querer, escuché que le decía por teléfono a una amiga que yo era el hombre más trabajador que conocía, y que todo lo que ella era, me lo debía a mí. Y la semana pasada me pidió, de la nada, que le prestara una foto vieja de cuando ella era bebé y yo la cargaba en la obra con el casco puesto. Le pregunté para qué la quería y se puso nerviosa y me dijo, «Para un trabajo de la universidad». Cosas que no encajaban con una hija que se avergüenza de su padre. Pero yo, terco y dolido, las dejé pasar. Porque la frase, «yo después te cuento cómo me fue», me pesaba más que todo lo demás. Y tomé una decisión. La decisión más difícil y más fácil de mi vida al mismo tiempo. Decidí que iba a ir igual.
que aunque mi hija no me hubiera dado la invitación, aunque le diera vergüenza, yo no me iba a perder el momento en que ella, mi niña, subiera a recibir ese título por el que los dos sacrificamos todo. Me dije, voy a ir. Me voy a parar bien al fondo, en la última fila, en una esquina donde nadie me note. Solo quiero verla con su toga, recibiendo su diploma. Después me voy, sin que ella se entere de que estuve ahí, para no avergonzarla. Pero ese momento, no me lo quita nadie. Y aquí va lo que más me quiebra de todo lo que hice. Esa semana, con el poco dinero que tenía guardado, fui y me compré una camisa blanca, de botones, la primera camisa elegante de mi vida, y unos pantalones de vestir, sencillos. ¿Para qué? Para que, aunque fuera desde el fondo, aunque ella no me viera, yo no la avergonzara. Para que si por casualidad alguien me veía y se enteraba de que era el papá de la graduada, ella no tuviera que pasar pena. Me probé esa camisa en el espejo de mi cuarto, con estas manos que ninguna camisa puede disimular, y pensé, hago lo que sea para no ser un problema en su día. Un hombre comprándose una camisa para esconderse mejor, para estorbar menos. Esa noche dormí abrazado a la ilusión de verla, aunque fuera de lejos. Llegó el día. Me puse mi camisa nueva, me peiné, me lavé las manos como nunca, restregándolas, aunque las manchas de un albañil no se borran. Tomé el autobús hasta la universidad. Un edificio grande, hermoso, lleno de familias bien vestidas, de globos, de flores, de gente feliz. Yo me sentí tan fuera de lugar que casi me devuelvo. Pero pensé en mi hija subiendo al escenario y me armé de valor. Entré despacio al salón enorme donde era la ceremonia. Y me quedé parado atrás de todo, pegado a la pared del fondo, en la esquina más oscura, con el corazón golpeándome el pecho. En la entrada, una muchacha del personal me había mirado de arriba a abajo, dudando, y me preguntó si tenía invitación. Le dije la verdad, que era el papá de una de las graduadas, pero que prefería quedarme atrás, que no quería molestar. Ella miró mis manos, miró mi camisa nueva con las arrugas de lo apretada que la había guardado, y algo en su cara cambió. Me dijo bajito, pase señor, pase tranquilo, y me dejó entrar. Alrededor de mí, las familias estaban perfumadas, con vestidos caros, con ramos enormes y carteles brillantes con el nombre de sus hijos. Yo solo tenía mis manos vacías y limpias, y un orgullo que no me cabía en el pecho. Me sentí el hombre más fuera de lugar del mundo, y al mismo tiempo, el más afortunado, porque a esa niña de allá adelante, la había criado yo. Desde ahí, lejísimos, alcanzaba a ver el escenario, y entre las filas de graduados con toga, la busqué hasta que la encontré. Ahí estaba mi niña, con su toga y su birrete, la mujer más hermosa del mundo. Y se me llenaron los ojos de lágrimas de orgullo, ahí solo, en mi rincón, sin que nadie supiera que ese albañil del fondo era su papá. La ceremonia empezó. Empezaron a llamar a los graduados, uno por uno, a recibir su diploma. Y yo esperaba, ansioso, a que llamaran a mi hija para grabarla con mi teléfono viejo, ese momento, para guardarlo para siempre. Pero entonces, antes de seguir llamando a los demás, el rector se acercó al micrófono y dijo que ese año había un reconocimiento especial, que cada generación elegía a un estudiante para dar un discurso en nombre de todos, y que ese estudiante, además, había pedido permiso para hacer algo distinto, algo que no era costumbre. Y dijo el nombre de mi hija. Mi hija se levantó, entre los aplausos de todos, y caminó hacia el escenario, hacia el micrófono, con un papel temblando en la mano. Se paró frente a todas esas familias elegantes, frente a los profesores, frente a cientos de personas, y antes de empezar a leer su discurso, se acomodó el micrófono, respiró hondo, y dijo, antes de empezar, hay una persona sin la que yo no estaría aquí parada. Una persona a la que le pedí que viniera hoy, sin decirle por qué. Lo busqué toda la mañana entre el público y no lo encontré. Pero sé que mi papá está aquí, en algún lugar de este salón. Papá, si me estás escuchando, por favor, ¿puedes ponerte de pie? Y todo el salón, cientos de personas, empezaron a girar la cabeza, buscando. Y yo, en mi rincón del fondo, con mi camisa nueva y mis manos de cemento, me quedé congelado, sin poder respirar. No les voy a contar todavía lo que pasó después, ni lo que mi hija dijo en ese discurso, ni por qué me había escondido la invitación todo este tiempo, porque eso es el corazón de toda esta historia, y se los tengo que contar completo, palabra por palabra, como este día se merece. Solo les digo que en ese instante, parado en esa esquina, entendí que estuve un mes entero equivocado, que mi hija nunca, ni un segundo, se avergonzó de mí, que la verdad de por qué no me daba la invitación era exactamente lo contrario de lo que yo, tonto, había creído. Y que ese día, ese albañil de manos rotas iba a recibir, delante de cientos de personas, algo que jamás en la vida imaginó. Y me quedé congelado, paralizado en mi esquina del fondo, con la espalda pegada a esa pared fría, sintiendo cómo cientos de cabezas giraban en todas las direcciones, buscando a alguien que yo no estaba seguro de ser capaz de reclamar en ese momento. Porque durante un mes entero,
Me había convencido de que era un estorbo. Me había convencido tan profundo, tan adentro, que incluso al ponerme de pie, sentí que estaba haciendo algo malo, que iba a arruinar algo, que mi sola presencia iba a eclipsar lo que ella había construido, como una mancha en un papel blanco que alguien tardó años en llenar. Pero me puse de pie. Estas piernas, que cargaron sacos de cemento durante décadas, encontraron la manera de sostenerse cuando más temblaban. Me puse de pie despacio, como quien no está del todo seguro de tener ese derecho, pero que lo hace igual porque hay cosas que el cuerpo hace antes de que la cabeza les dé permiso. Y alguien me vio. Una señora en la penúltima fila con un vestido azul marino y un ramo de flores en el regazo, me miró. Miró hacia el escenario y en voz alta, sin pensarlo dijo: ahí está uno de pie. Y todas las cabezas se voltearon hacia mí. Cientos de ojos. Yo, solo, con mi camisa blanca nueva y mis manos que no hay camisa que tape, parado en el rincón más oscuro del salón más elegante en el que había estado en mi vida. En ese segundo quise volverme a sentar. Quise desaparecer. Quise que el piso se lo tragara todo menos a mi hija y a su diploma. Pero no me moví. Me quedé de pie, temblando por dentro con una intensidad que no sé si alguien que no haya pasado por algo parecido puede entender, y miré hacia el escenario. Mi hija me buscó desde el micrófono. La vi entrecerrar los ojos, escudriñando el fondo del salón, y cuando me encontró, cuando nuestras miradas se cruzaron desde esa distancia enorme, lo que vi en su cara no fue vergüenza. No fue incomodidad, fue alivio. Un alivio tan grande que se le quebró la voz antes de decir una sola palabra más. Se llevó una mano al pecho y dijo, con el micrófono captando hasta el más mínimo temblor de su garganta: papá, gracias por venir. Gracias por siempre venir. Y el salón entero, ese salón lleno de familias perfectas y vestidos caros y flores y carteles brillantes, se quedó en silencio. El tipo de silencio que no es vacío, sino todo lo contrario. El silencio que se llena de algo que la gente siente pero no sabe cómo nombrar. El silencio de cuando algo verdadero pasa en medio de un evento preparado para que todo sea perfecto y controlado. Y de repente, lo verdadero rompe todo eso, y resulta que nadie quiere el control de vuelta. Yo no podía hablar, ni aunque hubiera querido. Así que hice lo único que supe hacer. Asentí con la cabeza, despacio, y dejé que las lágrimas cayeran sin limpiarlas. En ese momento, no me importó nadie más. No me importaron los vestidos caros, ni los ramos de flores, ni las miradas de cientos de desconocidos. Solo existía ella, ahí arriba, con su toga y su birrete, y su papel temblando en la mano. Y yo acá abajo, con mis manos de cemento y un amor que no cabe en palabras. Entonces ella respiró hondo, se acomodó el papel, y empezó su discurso. Y dijo algo que no me esperaba, que nunca me esperé. Dijo: cuando tenía 6 años, mi papá me llevó a la obra donde trabajaba. Era un edificio enorme, a medio construir, lleno de hombres con cascos y polvo en la cara. Yo tenía miedo. Era un mundo que no entendía, ruidoso, lleno de cosas que podían caerse, de hombres que gritaban cosas que yo no sabía qué significaban. Y él me agarró de la mano, me señaló las paredes, los pisos, las vigas, y me dijo: todo esto lo hacemos nosotros, mija, con estas manos. Las manos que no tienen nada construyen el lugar donde otros lo tienen todo. No entendí del todo ese día. Tuve que crecer para entenderlo. Tuve que pasar 5 años en esta universidad, rodeada de libros y teorías y palabras importantes, para darme cuenta de que lo más inteligente que alguien me dijo en la vida, me lo dijo un hombre que nunca terminó la escuela primaria. El salón seguía en silencio. Un silencio distinto al del principio. Más denso, más verdadero. El tipo de silencio que se instala cuando la gente deja de escuchar con los oídos y empieza a escuchar con otra cosa. Y ella continuó: hay algo que mi papá y yo hacíamos desde que yo era chica. Cada noche, cuando él llegaba de la obra, yo le revisaba las manos. Le ponía crema en las cortadas. Era un ritual que no sé cuándo empezó, que simplemente siempre estuvo ahí. Como el olor a jabón después del trabajo. Como la silla donde él se sentaba. Como el sonido de la llave girando en la cerradura que me decía que ya había llegado, y que todo estaba bien. Y cada noche, mientras le ponía la crema, yo le decía una frase. Siempre la misma frase. 5 años diciéndosela. 10 años. Hasta que dejé de decírsela en voz alta. Cuando creí que ya era demasiado grande para esas cosas, pero siguió siendo lo que me levantaba cada vez que quería rendirme. Lo que me hacía abrir el libro cuando lo único que quería era cerrarlo. Lo que me hacía quedarme cuando todo en mí quería irse. Hizo una pausa. Se le volvió a quebrar la voz. Y en esa pausa, el salón entero contuvo el aliento. Yo también, porque en esa pausa, aunque yo estaba en el rincón más alejado del escenario, aunque éramos cientos de personas en ese salón, sentí que mi hija y yo estábamos solos, que todo lo demás era decorado, que ese momento era solo nuestro, y que el mundo entero estaba de visita. Papá,
Hoy llegó ese día. Y yo, en mi rincón del fondo, caí en cuenta de algo que me golpeó como un ladrillo en el pecho. La promesa. Estas manos un día me van a ver con mi diploma. Eso era lo que ella estaba diciendo. Eso era lo que no me había contado. El discurso, el reconocimiento especial, la foto que me pidió prestada de cuando ella era bebé y yo la cargaba en la obra. Todo encajó de golpe, de una vez, como las piezas de una pared que de repente tienen sentido. Mi hija no me había ocultado la invitación por vergüenza. Me la había ocultado por algo completamente distinto. Y en ese momento en el escenario, delante de todos, estaba a punto de contarme que mi hija habló de las mañanas frías en que yo la llevaba a la escuela antes de ir a la obra. De cómo ella siempre se quedaba mirando cómo yo me iba caminando, con mi casco colgado del brazo, hasta que doblaba la esquina y desaparecía. Y de cómo ella aprendió a contar los pasos que faltaban para esa esquina y siempre esperó hasta el último. Habló de cómo aprendió a leer con los manuales viejos de construcción que yo tenía en casa, porque eran los únicos libros que había. Y de cómo durante años creyó que todos los libros tenían diagramas de vigas y medidas en centímetros. Habló de las noches en que estudiaba, mientras yo llegaba molido, y me quedaba dormido en la silla, escuchándola repasar en voz alta, y de cómo ella bajaba el volumen pero no paraba, porque sabía que el sonido de sus palabras era lo que yo necesitaba para descansar. Y dijo algo que me partió en dos. Mi papá nunca me dijo, vas a poder. Me lo demostró todos los días, sin decir una sola palabra, con cada turno doble, con cada sacrificio callado, con cada vez que llegó a casa destruido, y aún así, encontró energía para preguntarme cómo me había ido en la escuela. Como si mi día importara más que su cansancio. Como si el cansancio de él fuera la razón de existir y mi día fuera la recompensa. Yo tardé 20 años en entender que eso no es normal, que no todos los papás hacen eso, que lo que yo creí que era lo mínimo era, en realidad, todo. Alguien en el salón empezó a aplaudir despacio. Uno solo, al principio, después otro, después más. No era el aplauso ruidoso y automático de las ceremonias. Era el tipo de aplauso que la gente da cuando algo les tocó de verdad, cuando no pueden no aplaudir porque el silencio ya no les alcanza, cuando aplaudir es la única manera que tienen de decir que entendieron, que también lo vivieron, que eso que acaban de escuchar les pertenece de alguna manera, y mientras ese aplauso crecía, yo hice algo que no tenía planeado. Dejé el rincón, dejé la pared del fondo, y caminé despacio por el lateral del salón, sin prisa, sin llamar la atención más de lo que ya la había llamado, hasta llegar al último asiento disponible de la última fila. Me senté al lado de la señora del vestido azul marino que me había señalado antes. Ella me miró con los ojos brillantes y me sonrió de la manera en que te sonríen las personas que ya saben toda la historia sin que les hayas dicho nada. Me puse una mano en el corazón, sin palabras, porque no había palabras que alcanzaran. Un asiento de verdad, no un rincón, un lugar. Desde ahí podía ver mejor el escenario, podía ver mejor a mi hija, y podía verla de frente, sin la pared de fondo entre nosotros, sin la distancia de alguien que llegó a esconderse. La podía ver como lo que era. Una mujer parada en el centro de un escenario, hablando de mí delante de cientos de personas, sin pena, sin rodeos, con esa voz que yo había escuchado crecer desde un llanto de bebé, hasta convertirse en la voz más segura que había oído en mi vida. Y entonces mi hija llegó a la parte final de su discurso, la parte que todavía no les había contado, la parte que lo cambia todo. Sacó algo del bolsillo de su toga, algo pequeño que no alcancé a ver bien desde donde estaba, y dijo, hay una última cosa que necesito hacer hoy. Algo que planeé desde hace meses. Algo para lo que coordiné con el rector, con el personal del evento, con todos menos con la única persona que importaba. Algo para lo que necesito que mi papá suba aquí al escenario conmigo. El salón volvió a girarse. Esta vez me buscaron más rápido. La señora mayor a mi lado me puso una mano en el brazo y me dijo, con los ojos brillantes, «Ese es usted, ¿verdad?» Y yo, que había entrado a ese salón dispuesto a esconderme, a no molestar, a ser invisible, me puse de pie. Solo que esta vez no fue desde un rincón oscuro. Fue desde un asiento. Y esta vez no fue con vergüenza. Fue con todo lo que soy. El pasillo central era largo. Cada paso que di, lo di sintiendo que las miradas me seguían. No con lástima. Con algo diferente. Con esa atención que la gente le presta a alguien cuando intuye que está pasando algo real. Algo que no estaba en el programa. Algo que nadie ensayó. Vi a una mujer en la cuarta fila sacar su teléfono y empezar a grabar. Vi a un hombre mayor, con un traje humilde parecido al mío, a sentir despacio cuando nuestras miradas se cruzaron. Como diciéndome, yo también sé lo que es esto. Siga. Seguí. Pero justo antes de llegar a los escalones del escenario, sentí una mano en mi hombro. No fue suave. Fue la clase de toque que no pide permiso, que asume que tiene el derecho de detenerte. Me volteé despacio, sin apurarme, y me encontré frente a un hombre que yo no conocía. Traje gris muy caro, del tipo que tiene el cuello tieso, y los zapatos que brillan como si nunca hubieran pisado el piso de nadie.
El tipo de persona que lleva la ropa como si fuera un argumento. Una manera de decir, sin abrir la boca, que él pertenece a este lugar y tú no. Supe después que era el decano de la facultad. Me habló en voz muy baja, sin escándalo, con la precisión de alguien que ha aprendido a manejar situaciones incómodas sin que nadie en el salón se entere de que existe una situación. Señor, le pido que no interrumpa la ceremonia. El protocolo del evento establece que sin invitación formal, los familiares no pueden participar activamente en el desarrollo del programa. Si su hija desea compartir algo con usted, puede hacerlo al terminar la ceremonia, afuera, como corresponde al protocolo institucional. Lo dijo muy educado, muy controlado. De la manera en que se dice algo injusto cuando no se quiere que suene injusto. De la manera en que la gente con poder dice las cosas cuando sabe que puede salirse con la suya solo por el tono con el que habla. Yo lo miré. Lo miré de verdad. No con rabia, sino con la misma calma con que miro una pared que alguien construyó mal y que tengo que evaluar antes de decidir cómo arreglarla. Le di un segundo y le dije, también en voz baja, también sin escándalo, mi hija acaba de pedirme desde el micrófono delante de todos que suba al escenario. Él no retiró la mano de mi hombro. Lo entiendo, señor, pero el protocolo es el protocolo, no es algo personal. Yo asentí, muy despacio, y luego hice algo que él no esperaba. Miré hacia los lados, hacia las filas del salón, porque esa conversación, aunque él creyera que era privada, no lo era. Nunca lo fue. La señora del vestido azul marino nos estaba mirando, con las flores apretadas en el regazo y la boca ligeramente abierta. La pareja de la fila de adelante también, y en la cuarta fila, la mujer que había sacado el teléfono a grabar cuando yo caminaba por el pasillo, todavía lo tenía apuntado. No hacia el escenario, hacia nosotros dos parados al pie de los escalones. Lo tenía apuntado y no lo bajó. Le dije al decano mirándolo a los ojos, usted decide cómo quiere que esto continúe. Su mano abandonó mi hombro, no dijo nada más. Se quedó parado un momento, con esa expresión de alguien que está recalculando, que está buscando la salida que le cueste menos, que está midiendo el peso de lo que acaba de ver en las caras del salón. Yo no esperé a que terminara de calcular. Me volteé hacia el escenario y seguí caminando. Llegué a los escalones del escenario. Eran 4 escalones. Los subí agarrándome del pasamanos porque las piernas me temblaban, aunque yo no se lo iba a mostrar a nadie. 4 escalones que en otro momento de mi vida habrían sido nada, el tipo de escalones que uno sube sin pensar en una obra, y que ese día fueron los más largos que recuerdo haber subido en mi vida. En cada uno de ellos, sentí el peso de todo lo que había cargado para llegar hasta ahí. No el peso del cemento. El otro peso. El que no se ve. Y cuando llegué arriba, cuando pisé ese escenario, mi hija me estaba esperando. Con su toga azul, con su birrete ladeado, con los ojos llenos de lágrimas que no había dejado caer, con algo pequeño en las manos que por fin pude ver bien. Era una foto. La foto, la que me había pedido prestada la semana anterior, la que yo pensé que era para un trabajo de la universidad. Ella de bebé, en mis brazos, en la obra, con mi casco puesto sobre su cabecita diminuta. Los dos ahí, rodeados de cemento y de polvo y de la mejor promesa que hicimos sin saber que la estábamos haciendo. La foto enmarcada en un marco sencillo de madera, el tipo de marco que se elige cuando lo que importa es lo que está adentro y no lo que lo rodea. Se acercó al micrófono, tomó aire y dijo, perdón la demora. Hubo un momento en que pensé que mi papá no iba a poder llegar hasta acá. No miró hacia el lateral donde había quedado el decano. No hacía falta. El salón entero ya había visto lo suficiente. En esas pocas palabras, hubo un momento en que pensé que mi papá no iba a poder llegar hasta acá. Cada persona que había estado mirando entendió exactamente a qué se refería. Y en el silencio que siguió, ese entendimiento fue tan claro como si lo hubiera dicho en voz alta. Siguió. Quiero contarles por qué esta foto. Cuando yo tenía 3 años, mi papá me llevó a la obra donde trabajaba, y nos tomaron esta foto. Él siempre me decía que esa foto era la prueba de que desde chiquita yo ya sabía lo que era construir algo con las manos. Hoy entiendo que tenía razón. Porque lo que construimos no siempre es de cemento. A veces es una hija. A veces es un futuro. A veces es la primera persona de una familia entera en pararse en un escenario como este y decir, delante de todos, que no llegó sola. El salón escuchaba con esa atención que se les da a las cosas que uno siente que tiene que guardar en algún lugar adentro. No para repetirlas, para tenerlas. Y luego mi hija se volvió hacia mí, solo hacia mí, y dijo, ya sin el micrófono, solo para mí. Pero en ese silencio el salón entero lo escuchó. ¿Me das las manos, papá? Se las di. Sin pensarlo. Como siempre se las di cuando era chica y me las pedía. Estas manos que durante 30 años cargaron ladrillos, que mezclaron cemento, que aprendieron torpes a hacer trenzas de niña, que se quedaron sin comer algunos inviernos para que a ella no le faltara nada. Las puse entre las suyas, esas manos suaves que yo había cuidado toda la vida para que no se parecieran a las mías. Y ella las miró. Las miró de verdad, como las miraba de chica cuando me ponía la crema.
las manos rotas, manchadas, partidas, las manos que no se limpian aunque te las restriegues durante horas. Las manos que, en ese momento, en ese escenario, frente a cientos de personas, eran las más importantes del mundo. Y dijo, esta vez sí, al micrófono, con voz firme y clara, sin que se le quebrara porque en ese momento, ella ya no estaba triste, sino segura, completamente segura de lo que estaba diciendo. Estas manos me vieron con mi diploma, papá, como prometiste. El salón explotó. No es una forma de hablar, explotó de verdad. Fue el tipo de aplauso que no empieza por cortesía, sino que arranca de golpe, todos al mismo tiempo, porque algo tocó un lugar que la gente no sabía que tenía disponible. Porque ese tipo de aplauso no es para la persona que está en el escenario. Es para algo que esa persona nombró, algo que vive en las familias de todos, en los sacrificios que nadie vio, en las promesas hechas en voz baja que tardaron años en cumplirse. Vi gente de pie, vi gente llorando sin tratar de esconderlo. Vi a la señora del vestido azul marino, la que me había señalado al principio, aplaudiendo con las flores todavía en el regazo y la cara completamente deshecha, de la manera en que se deshacen las caras cuando algo les llegó a un lugar donde no esperaban que algo pudiera llegar. Y yo, ahí parado, con mis manos entre las de mi hija, en ese escenario al que nunca pensé que iba a subir en mi vida, no pude hacer nada más que llorar. Sin vergüenza, sin tratar de disimularlo, sin limpiarme la cara ni apartar la mirada. Las lágrimas de toda una vida cayendo juntas, las de los inviernos que no comí bien, las de las noches en que no sabía cómo iba a llegar a fin de mes, las de cuando aprendí a hacerle las trenzas equivocado y tuve que aprender de vuelta, las de cuando me encerré en el baño a llorar de felicidad, cuando la aceptaron en la universidad porque no quería que me viera. Todas esas lágrimas que guardé durante 20 años para que ella no me viera débil, cayendo juntas, de golpe, en el único momento en que valió la pena soltarlas. En el único momento en que ser visto siendo débil era, en realidad, ser visto siendo todo. Y entonces, desde el lateral del escenario, vi algo que no esperaba. El rector de la universidad, un hombre mayor de pelo blanco que había presidido la ceremonia en silencio, con la tranquilidad de quien ha visto muchas ceremonias y sabe exactamente cuándo una es distinta a las demás, se puso de pie de su silla protocolaria. Se acercó despacio al micrófono que mi hija había dejado libre, y dijo, con la voz pausada de alguien que elige cada palabra, no porque no sepa cuál usar, sino porque sabe que las palabras tienen peso, y quiere que ese peso caiga en el lugar correcto. En mis 32 años en esta institución, he presidido muchas ceremonias, he escuchado muchos discursos, he entregado miles de diplomas, pero hay momentos que te recuerdan por qué existe una universidad. No para separar a las personas de dónde vienen, sino para demostrar hasta dónde pueden llegar sin olvidar de dónde vienen. Para demostrar que el origen no es una limitación sino una raíz, y que las raíces más profundas sostienen los árboles más altos. Hizo una pausa, y en esa pausa miró hacia el lateral donde había quedado el decano, con esa mirada larga y tranquila de quien tiene autoridad de sobra y sabe exactamente cuándo usarla sin tener que alzar la voz. Hoy presencié uno de esos momentos, y quiero que quede registrado en las actas de esta institución. No fue una declaración vacía ni un gesto protocolar. En esas palabras, todos en ese salón, y especialmente el hombre del traje gris, entendieron exactamente lo que el rector estaba diciendo, que lo que había ocurrido esa tarde, incluido lo que ocurrió al pie de los escalones del escenario, quedaba documentado. Oficial. Con testigos. Y que en adelante, quien quisiera hablar de esa ceremonia, iba a tener que hablar también de eso. Vi cómo el decano, desde el lateral, recibía esas palabras. Vi cómo algo en su postura cambiaba, apenas 1 milímetro, de la manera en que cambia cuando alguien entiende que el terreno que pisaba ya no existe, que lo que parecía ser suyo hace 10 minutos ya no lo es. Se quedó quieto un momento más, y luego, despacio, con esa dignidad rígida que se mantiene cuando todo lo demás ya se dio, caminó hacia la puerta lateral y desapareció del salón. Yo no lo seguí con la mirada. Lo único que me importaba estaba ahí, de pie a mi lado, con sus manos apretando las mías y el marco de madera sostenido entre los dos, la foto de los dos, el bebé y el albañil, el casco y la obra, el principio de todo. La ceremonia terminó con mi hija y yo todavía en el escenario. El rector nos estrechó la mano a los dos, primero a ella, después a mí, con las dos manos, de esa manera en que se saluda a alguien cuando las palabras no alcanzan, y el apretón tiene que decir lo que no se puede decir en voz alta. Los graduados empezaron a dispersarse entre sus familias, y el salón se llenó del ruido feliz de las reuniones, de los abrazos, de las fotos, de los lloros mezclados con risas. Mi hija me abrazó ahí arriba, en ese escenario, con su toga y todo, y me apretó tan fuerte que sentí sus dedos en mi espalda como garras pequeñas que no querían soltar. Me dijo al oído, con la voz rota todavía temblando: «Te busqué toda la mañana, papá. Tenía miedo de que no hubieras venido». Yo le dije lo único que podía decirle: «Aquí estoy, siempre voy a estar». Bajamos juntos del escenario.
Y fue entonces cuando mi hija me contó lo que yo no sabía. Lo que me había estado ocultando durante un mes entero. La verdad que estuvo frente a mis ojos todo el tiempo y que yo, en mi dolor, no fui capaz de ver. No me había dado la invitación porque no era una invitación normal. Era una invitación sorpresa. Ella había planeado desde hacía 4 meses pedirle al rector permiso para hacer algo que nunca se había hecho en esa universidad. Invitar a un familiar al escenario durante la ceremonia, no al final, no en una foto grupal, sino en el momento del discurso principal, para que yo subiera. Para cumplir la promesa delante de todos, en voz alta, con cientos de testigos, para que nadie pudiera decir que no había pasado. Había ensayado el discurso decenas de veces en su cuarto, con la puerta cerrada, en voz baja para que yo no escuchara si llegaba a casa antes de tiempo. Había enmarcado la foto con sus propias manos, ella que nunca fue buena con esas cosas, que siempre me decía que para eso estaba yo. Había coordinado con el personal del evento, con el rector, con la muchacha de la entrada que me había dejado pasar sin invitación, porque mi hija le había dicho, días antes, que su papá iba a llegar sin invitación, y que era importante que lo dejaran entrar. Todo coordinado. Todo pensado. Todo menos decirme a mí. Me había pedido la foto diciéndome que era para un trabajo universitario, porque si me decía la verdad yo lo habría arruinado llorando antes de tiempo, y ella me conoce mejor que nadie. Sabe que no aguanto. Que lloro en los finales de las películas. Que lloro cuando ella me cuenta algo que le costó. Que lloré cuando me dijo por primera vez que me quería con esas palabras grandes de adulta, y no con el «te quiero papá» de niña. Sabe que si me hubiera dicho, papá, voy a pedirte que subas al escenario y voy a hablar de ti delante de todos, yo me habría derrumbado antes de llegar al edificio. Cada evasiva, cada después te cuento, cada vez que cambió de tema cuando le pregunté por la invitación. No era vergüenza. Era un secreto construido con amor, pieza por pieza, durante meses, con el cuidado de quien conoce a la persona que ama tan bien, que sabe exactamente cuándo la sorpresa le va a doler de la manera más hermosa posible. Y yo, en lugar de confiar en la hija que nunca me había dado un solo motivo de duda, me había pasado un mes entero destrozándome por dentro con una historia que me inventé solo. Me había comprado una camisa para esconderme mejor. Me había parado en la esquina más oscura del salón para no molestar. Había estado a punto de irme sin que ella me viera, convencido de que así la protegía. Se lo dije. Se lo dije ahí mismo, en el pasillo, rodeado de familias celebrando, con la voz que me temblaba de vergüenza y de alivio al mismo tiempo. Le dije que había creído que le daba vergüenza de mí, que por eso me había comprado la camisa, que había entrado a esconderme en el fondo, que casi no me pongo de pie cuando me llamó. Ella me miró con esa cara que hacía cuando era chica y yo decía algo que no tenía sentido para ella. Esa cara de, papá, ¿qué? Y me dijo, papá, ¿vergüenza de ti? Papá. Lo repitió 3 veces, sin agregar nada más, como si las palabras solas fueran suficientes para demostrar lo absurdo que era. Y luego me dijo, tomándome de las manos de nuevo, las manos que todavía no había soltado del todo. La única vez en mi vida que sentí vergüenza fue cuando una profesora me preguntó en clase qué quería ser de grande, y yo dije que quería ser como mi papá, y una compañera se rió. Me dio vergüenza haberla dejado reírse sin responderle nada. Eso es lo único de lo que me arrepiento. Me quedé sin palabras, que es algo que no me pasa casi nunca, porque tampoco soy hombre de muchas palabras para empezar. Pero ahí, en ese pasillo, con mi hija tomándome las manos rotas entre las suyas, con el marco de madera apoyado contra mi costado, con el ruido feliz del mundo a nuestro alrededor, me quedé completamente vacío de todo menos de gratitud. El tipo de gratitud que no cabe en el pecho y que tampoco quiere salir, que solo quiere quedarse ahí, quieta, llenando todos los espacios donde antes había miedo. Esa noche volvimos juntos a casa en el autobús, los dos con la ropa de gala todavía puesta, ridículos y felices entre la gente del trayecto nocturno que nos miraba de reojo sin entender bien qué celebrábamos. Mi hija con su toga doblada en las piernas y la foto enmarcada apoyada contra la ventana. Yo con mi camisa nueva, que ya no tenía las arrugas de lo apretada que la había guardado, sino las arrugas de un día que valió todo lo que costó. En un momento, ella apoyó la cabeza en mi hombro, como cuando era chica, y se quedaba dormida en el camino de vuelta de alguna salida, sin importar cuánto hubiera durado el día ni cuán cansada estuviera, siempre terminaba con la cabeza en mi hombro, y yo no me movía hasta que llegábamos porque no quería despertarla. Y me preguntó, casi dormida, con esa voz baja de cuando el sueño ya está llegando, ¿te gustó la sorpresa, papá? Y yo, con su cabeza en mi hombro y la ciudad pasando por la ventana y estas manos descansando por fin sobre mis rodillas, le dije, fue la mejor cosa que me pasó en la vida, después de ti. Ella se rió bajito. Un solo sonido pequeño, suave, de los que se hacen cuando algo te da felicidad pero ya no tienes energía para más. Y se quedó callada. Y yo me quedé mirando por la ventana, pensando en todo el mes que me había pasado sufriendo por algo que no existía, pensando en la camisa que me compré para esconderme mejor, pensando en la esquina oscura donde me paré convencido de que así era como protegía a mi hija, en los escalones que subí temblando, en la mano en mi hombro que no me detuvo,
en las lágrimas que dejé caer sin limpiarlas delante de cientos de personas y que no me avergonzaron ni un segundo. Y pensando también en algo que quiero decirles a ustedes, que llegaron hasta acá y se quedaron escuchando esta historia de un albañil de manos rotas que creyó por un momento que el amor de su hija tenía límites. El dolor que sentí ese mes fue real. No lo voy a negar ni lo voy a suavizar. Cuando creí que le daba vergüenza, me dolió con una profundidad que no le deseo a nadie. El tipo de dolor que no viene de afuera sino de adentro, que no te lo hace otra persona sino que te lo haces tú solo con las historias que te cuentas, en los momentos en que el miedo habla más fuerte que la razón. Pero ese dolor me enseñó algo que no habría aprendido de otra manera. Me enseñó que el miedo que cargamos sobre lo que somos, sobre de dónde venimos, sobre nuestras manos y nuestra ropa y nuestras palabras torpes, ese miedo no siempre viene de afuera. A veces, lo construimos nosotros mismos, ladrillo por ladrillo, con cada vez que asumimos lo peor antes de preguntar. Con cada vez que nos escondemos antes de que alguien nos pida que nos escondamos. Con cada vez que decidimos ocupar menos espacio del que nos corresponde porque creemos que así protegemos a los que amamos. Con cada vez que compramos una camisa para ser invisibles en lugar de para ser vistos. Mi hija nunca me pidió que me escondiera. Fui yo quien decidió esconderme, y casi me pierdo el momento más grande de mi vida por hacerlo. Hay personas en sus vidas, lo sé, que los miran como me miró a mí ese decano, que tasan lo que valen por lo que visten, o lo que hablan, o en qué piso del edificio trabajan, que calculan el peso de una persona por el brillo de sus zapatos, o la marca de su reloj, o la manera en que pronuncia ciertas palabras, que creen que el protocolo existe para proteger algo que vale la pena, cuando en realidad existe para protegerse a ellos mismos de todo lo que no entienden. Y a esas personas yo no les tengo rabia. Les tengo algo peor, les tengo lástima, porque van por la vida convencidos de que el valor de una persona se mide en el traje que lleva, y se pierden lo que pasó en ese salón. Se pierden la clase de amor que no necesita traje ni invitación formal ni protocolo. La clase de amor que entra aunque no lo inviten, que se para aunque le tiemblen las piernas, que sube 4 escalones aunque no sepa si tiene derecho a estar arriba. La clase de amor que sostiene edificios. La clase de amor que construye hijas. Mi hija se graduó. La primera de toda la familia, de todas las generaciones, contando hacia atrás todo lo que cualquiera de nosotros alcanza a recordar. Y me llamó desde el micrófono, delante de todos. No para presentarme como una rareza, ni para pedir disculpas por mí, ni para demostrarle nada a nadie, sino para cumplir una promesa que hicimos juntos cuando ella era tan chica, que yo todavía le hacía las trenzas con estas manos torpes, en las mañanas antes de la escuela, aprendiendo a no jalarle el pelo, aprendiendo que también esto, era parte de lo que significaba ser su papá. Estas manos la vieron con su diploma. Como prometimos.